Así que estamos bien. Ya estamos con las personas adentro y son 19 horas. Entonces, respecto a todos los participantes, queremos dar las buenas-vindas. Si me permite, Emanuel, yo gustaría de dar las buenas-vindas a las personas en portugués y después volvemos al español. Eu quero dar as boas-vindas a todos em nome da revista Dega e do Escudo Rojo, da World Wine, todos que estão aqui participando do nosso webinar. Na verdade, não é um webinar, é uma entrevista que a gente já ia fazer na revista e a gente, como tem acontecido com alguns amigos nossos, a gente tem transformado essas entrevistas e permitido que as pessoas participem. Por uma gentileza enorme do Escudo Rojo e também da World Wine, agradeço na figura do Escudo Rojo tanto o Emanuel quanto o Remy, e na World Wine a Juliana e a Carol. Eles decidiram presentear alguns dos nossos sócios do clube com a possibilidade de tanto acompanhar a entrevista, quanto também degustar os vinhos que a gente já está degustando. Então, vocês receberam esses vinhos de presente e é um prazer receber todos aqui. Agora, gostaria de dar as boas-vindas a Emanuel Rifo, que é diretor-general e enólogo-jefe de Escudo Rojo en Chile. Y Emanuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para la entrevista. Estoy a ver que está en un sitio muy lindo, en un lindo día también. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Es un placer estar con vosotros en esta tarde. Buenas tardes. Voy a seguir en español, que es mucho mejor que mi portugués. Pero es un placer y le doy la más cordial bienvenida acá en Chile, donde se ve caer el sol, un poco de viento, entonces quizás se puede escuchar un poco ese ruido de viento, pero quería aprovechar de presentar primero el entorno, el viñedo, porque el vino obviamente se hace en el viñedo con el terroir, que es una noción muy importante y aún más importante obviamente para Philippe de Rothschild. Así que es aquí, en el Valle de Maipo, donde empezó la historia de Rothschild en Chile, cuando la baronesa Philippine de Rothschild decidió invertir en los años 96 en un proyecto que ustedes brasileños conocen muy bien, que se llama Alma Viva, un proyecto icónico, y justo después decidió montar su propia empresa para Philippe de Rothschild Chile, para crear también su propio vino, Escudo Rojo, que es la traducción de Rothschild en español, Das Rote Schild, Red Child, Escudo Rojo. Entonces, es muy importante porque ese vino que vamos a presentar y degustar esta noche, finalmente es el segundo vino en el grupo a tener el nombre Rothschild en la etiqueta, no como empresa, pero como nombre de vino, como el famoso Chateau Mouton Rothschild, y aquí tenemos Escudo Rojo, está en español, pero el nombre Rothschild en la etiqueta. Así que, si quiere, voy a introducir un poco el viñedo que tenemos acá, para después hacer un pequeño recorrido del proceso que tenemos, mostrar la máquina que tenemos, las uvas, las barricas, y degustar y después compartir con ustedes y contigo, Cristian. Muito obrigado. Gracias. Sí. Como yo decía, yo soy Emanuel Rufo, como dijo Cristian, gerente general y chef winemaker de para Philippe de Rothschild Chile. Yo soy un pur producto Rothschild porque empecé hace más de 20 años en el grupo, empezando en la parte de los vinos de marca Mouton Cadet, y después hace como ahora 13 años que estoy acá en Chile a cargo de la parte técnica y la parte gerencia general. Así que tenemos en la parte de Maipo un viñedo importante alrededor de la bodega, donde nosotros cultivamos el Cabernet Sauvignon. Un concepto importante es que Chile es un país, como imagino saben, muy, muy largo, y la parte vitícola es también muy larga. Entonces, es importante recordar que más o menos el viñedo que tenemos acá en Chile es aproximadamente el mismo tamaño que el viñedo de Bordeaux.
es un 20% más. Pero de norte a sur en Bordeaux son 150 kilómetros. De norte a sur en Chile, la zona vinícola se extiende de más de 1.500 kilómetros. Y además, si nosotros empezamos a jugar con dos elementos muy potentes al nivel climático, que son, de un lado, el Océano Pacífico, que está un Océano Pacífico fresco y a veces frío, con 16 grados en pleno verano, y del otro lado, la cordillera de los Andes, que baja la temperatura de noche. Así que imagina el viñedo de Bordeaux como sobre 1.500 kilómetros, y además con esa amplitud térmica que se puede jugar entre la parte pacífica de un lado y la cordillera de los Andes. Y eso yo lo llamo como una real mosaica de terroir, donde nosotros como Rothschild, cuando llegamos, pensábamos que finalmente los terroirs eran a veces más similares, pero cuando empezamos a buscar más, descubrimos que finalmente son realmente muy diferentes, el clima, el suelo. Entonces, nos enfocamos hoy día aún más con nuestra experiencia de ese conocimiento de terroir, con Alma Viva y los terroirs que no conocemos de Motorochil acá en Chile, pero también con las nuevas tecnologías. Es decir, que hicimos un trabajo de electroconductividad, pasamos un señal eléctrico en cada hilera de nuestro viñedo para identificar microzonas, y desde 2 años empezamos a trabajar con esa noción de microterroir, que es muy importante. Como yo decía, estamos en la zona de Maipo y le voy a mostrar un poco la característica de ese terroir, que es muy, muy particular y muy bueno para la cultura del Cabernet Sauvignon. Así que les propongo mostrar nuestro viñedo de Cabernet Sauvignon, que es realmente el saber hacer de Baron Philippe de Rothschild, porque como ustedes saben, nosotros estamos en la zona izquierda de Bordeaux, esa zona del Médoc, donde se cultiva, y el saber hacer de Rothschild es el Cabernet Sauvignon. Entonces, cuando la baronesa llegó, lo que buscamos era el mejor terroir de Cabernet Sauvignon acá en Chile, que era la zona de Puente Alto, Maipo Alto, donde está Alma Viva, y la parte más central del Maipo, donde estamos nosotros acá con Escudo Rojo. Los suelos son suelos aluviales, bastante profundo, más de 3 metros de profundidad por las raíces, pero con piedra redonda que viene del río Maipo. Y eso es muy importante porque permite que el Cabernet Sauvignon vaya bajando con sus raíces y genera un estrés hacia el Cabernet Sauvignon, un estrés hídrico que es bastante bueno para generar como una concentración natural. Ahí le puedo mostrar ese viñedo, que es un viñedo bastante antiguo, que tiene 20 años, un Cabernet Sauvignon, donde nosotros, la cultura de este Cabernet es una cultura orgánica. Nosotros tenemos la certificación Sustainable Wine of Chile y trabajamos de forma orgánica generalmente. No usamos pesticidas, no usamos productos químicos, y se ve que finalmente cuando se ve esa planta, se ve que finalmente la producción es bastante pequeña, porque nosotros buscamos realmente, ahí se ve como estos pequeños racimos que finalmente va a producir la cosecha 2021. Nosotros buscamos un equilibrio entre la planta y el suelo, buscando finalmente un equilibrio que permite dar una concentración natural y ese gusto del terroir, que es muy importante para nosotros. Ahí le voy ahora a guiar hacia la recepción de la uva para mostrarles un poco el proceso que tenemos. El viñedo que tenemos acá son 60 hectáreas alrededor de la bodega, que está compuesto por Cabernet Sauvignon. Tenemos un poco de Syrah y Cabernet Franc, principalmente, que son los mejores terroirs. La zona de Casablanca, donde producimos nuestro vino blanco, porque es una zona entre Santiago y el Océano Pacífico, y donde hay condición climática más fresca para los blancos o el Pinot Noir. Y después, lo Carmener viene del valle de Colchagua, que es un valle donde finalmente los suelos tienen más arcilla y donde evita el estrés hídrico que no le gusta a la Carmener. Por eso que finalmente lo que yo explicaba, que esa noción de Chile y de los terroirs y de la adecuación terroir, gran variedad, es muy, muy importante, porque si no, ahí hay como una expresión del terroir a través de la cepa que finalmente, según nosotros, no es la más óptima.
Nosotros tenemos un proceso que está exactamente el mismo proceso que tenemos en los châteaux, en los Grand Cru Classés en Bordeaux. Es decir, que obviamente el manejo del viñedo es una producción bastante autonomía controlada, y después tenemos un proceso de cosecha manual que finalmente interviene con esa identificación de madurez de los microterroirs. Y eso es muy importante porque lo que definimos, esos microterroirs no va a ir en todas las gamas. Es decir, que por ejemplo, en un mismo Cabernet Sauvignon, en un mismo cuartel, podemos elegir algunas microzonas donde algunas va a ir en el escudo Gran Reserva, otro va a ir en el escudo Origin o otro en el escudo Reserva Cabernet Sauvignon, por ejemplo, dependiendo de la expresión, si uno es más frutal, si un sector del cuartel tiene más estrés, entonces va a ser una concentración aún mayor, y eso lo usamos para, obviamente, un escudo, por ejemplo, Origin. Entonces, eso determinamos la mejor fecha de la cosecha, donde finalmente nosotros buscamos el mejor equilibrio entre fruta y concentración. Solamente para recordar que hay tres madurez. La madurez tecnológica, que son azúcares que suben con todos los, como el mismo proceso que todas las frutas, y la acidez que baja. Tenemos la madurez aromática, que es, obviamente pasa del fruto verde al fruto rojo y después fruto negro y hacia obviamente la nota de mermelada. Y la madurez fenólica, que es la madurez de los taninos. En Bordeaux en general, esa tres madurez se encuentra en una semana, 10 días. Acá en Chile son a veces 4 semanas, a veces 5 semanas de diferencia para encontrar el mejor compromiso de esas tres madurez. Por eso que el azúcar sigue subiendo, que genera vinos con más alcoholes, pero después nosotros buscamos el mejor equilibrio entre aromática y taninos, porque buscamos una parte aromática más fresca. Eso lo que definimos nosotros como la expresión del terroir chileno, pero con el saber hacer francés. Entonces, esa elegancia, esa acidez natural, la estamos buscando a través de esa madurez. Entonces, la fecha de cosecha es muy importante para nosotros, para no tener, entre comillas, una fruta sobremadura. Después, obviamente, llevamos toda esta cosecha manual a través de esa recepción que tenemos acá, donde le voy a mostrar y enseñar las máquinas. Esas máquinas son las mismas máquinas que tiene el Chateau Mouton Rothschild o que tiene Almaviva. Es decir, que la primera etapa es una selección, una descarga de los racimos enteros en una mesa de selección, donde se hace una selección primero de los racimos. Después vamos a pasar sobre la parte de despalilladora, donde obviamente se elimina los escobajos de los granitos de la uva, y que hace también una primera selección también, con vibración. Esa primera selección de los racimos finalmente pasa por esa primera máquina, donde se elimina una primera parte de los pedacitos que queda obviamente de los escobajos. Eso en una selección más donde se elimina por vibración a través de eso toda la parte de lo que es los desechos secos que puede estar dentro de los racimos. Y después pasa por esa máquina. Esa máquina nosotros invertimos en 2018 con esa máquina, que es una selección óptica. Es decir, que acá se ve en ese alveola que va a caer las bayas, y esas bayas van a pasar por esa máquina que va a tomar fotos de cada baya. Y esas bayas después van a pasar con esa selección, donde hay un flujo de aire que permite eliminar las bayas que nos queremos. Es decir, que finalmente es una selección baya por baya. Y eso nos hizo hacer realmente un salto en la selección, realmente en el mundo de los Grand Cru. Entonces, obviamente, después de todo ese cuidado de la uva, usamos esa cinta elevadora para hacer una alimentación de las uvas por gravedad. Es muy importante porque respetamos realmente la madurez de nuestra uva, después una selección realmente de las óptimas que se usa a nivel mundial,
Entonces era lógico después de seguir cuidando obviamente esas vallas y usar esa cinta elevadora para hacer un concepto de gravedad. Lo hacemos a través de ese concepto y no una bodega subterránea porque estamos en un país sísmico y obviamente era mucho más fácil usar eso. Vamos a ahora entrar a la bodega para mostrarle todo el proceso de la uva a través de la vinificación. ¿Por qué? Porque Eh, esa, sí, Manuel, ¿cuándo ha empezado ese proceso de selección óptica? ¿En qué cosecha empezó? 2018. 2018, entonces es muy reciente. Justo lo primero resultado de eso está en los vinos que vamos a catar hoy. Exactamente. Antes teníamos Perfecto. una doble selección, pero era una selección manual. Ok, Y finalmente, obviamente esa selección era buena, pero pasar a una selección óptica se hizo un salto. Y muy bien. 2018 también es la primera cosecha donde hicimos el mapping de electroconductividad y de vinificación por microblock y microterroir. Muy bien. Si usted puede, en cuanto dirígese adentro, explicar cómo ocurre el tema de electroconductividad. Por lo que sé es que mide por un pulso eléctrico donde hay más granulada, hay más resistencia a la electroconductividad y así consigues medir qué tipo de suelo tiene en cada lugar. ¿Es eso? Sí, le voy a mostrar entonces, por ejemplo, acá. Mira, en este cuartel de Cabernet Sauvignon, que finalmente es muy diferente de lo que yo le mostré hace poco, que es un viñedo que está al frente de la bodega donde el viñedo sufre aún más. Entonces se ve que las plantas no tienen el crecimiento como tiene esa planta que está detrás de mí, que tiene un crecimiento mayor. Entonces significa que esas plantas tienen una producción mayor. De hecho, se ve que los racimos hay un poquito más, son un poco más grandes. Entonces lo que hace la selección óptica es pasar con una moto o con un tractor en cada hilera y detrás hay un sistema con un señal eléctrico, como tú decías, Cristian, y manda un señal eléctrico en el suelo y mide la respuesta de ese señal eléctrico. Y obviamente, si el suelo está compuesto con pura arena, el señal eléctrico se va más profundo y la respuesta es más larga. Si tiene piedras, es como un primer choque y el señal vuelve a la máquina. Si tiene un poco de humedad, también el señal es diferente. Y después construye una mapa con color diciendo, por ejemplo, en esa área tiene más piedras, en esa área tiene más arena, en eso tiene más arcilla, en eso tiene más eso. Y en 0 a 30 centímetros de profundidad y hasta 1 metro. Entonces son dos capas y ahí nos permite decir, en esa zona identificada yo voy a tener un Cabernet Sauvignon que va a tener, por ejemplo, más fruta y en otro más táninos. Y ahí nosotros vamos cosechando también en esa microzona. Perfecto, Eso muchas funciona gracias. Muchas No, un gracias. placer. Ahí Y yo les propongo entonces entrar en la bodega. Sí, muy bien, sigue que estamos bien. Muy rico el día ahí. Acá ya estamos a la noche, así que. Y el sol sí, está lindo, ¿eh? sí, por eso que de parte interior de la bodega yo les voy a mostrar eh, un poco el viñedo y se ve la vista hacia el sol, que es muy, muy impresionante, porque se ve todo lo que tenemos del viñedo y además se ve la cordillera que tenemos al frente, que es una cordillera de la costa, donde justo abajo de esa montaña pequeña está el río Maipo. En muchas zonas en Chile, los nombres de los valles son los nombres de los ríos. Igual que en Francia, con el Valle del Rhône, el Valle de la Loire, Sí, acá tiene el Valle del Maipo, obviamente que tiene el nombre del río Maipo, tiene el Valle de Cachapoal, con el nombre Cachapoal. La única diferencia que en Colchagua
cambiaron el nombre porque era muy difícil de pronunciar, porque el río se llama Tinguiririca, ¿no? Bueno, su señal se partió. No sé si consiguió oírme. Escúchame. Sí, sí, te escucho. Ahora sí, entonces volvió. Por favor, hablaba que el Colchagua es un río con muchas dificultades de hablar, Tinguiririca, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ok, muy bien. Gracias, puedes seguir. Y aquí, bueno, está la bodega que está mezclando dos conceptos, que es el concepto tradicional de todo lo que usamos en Bordeaux, pero también el concepto de la tecnología. Nosotros usamos solamente acero inoxidable por la vinificación, porque es un proceso también que permite sanitizar y limpiar las cubas, entonces es importante también manejar ese concepto. Tenemos el control de temperatura, donde manejamos en vinificación toda la parte de control de temperatura, muy importante porque nosotros manejamos, por ejemplo, una maceración prefermentiva, es decir, que llevamos la uva, la metemos a frío para extraer más fruta y ahí después empezamos la vinificación realmente tradicional, igual que en Bordeaux. La diferencia, voy a decir, con otra bodega acá en Chile, es que nosotros lo manejamos lo que llamamos a la carte. Es decir, que vamos degustando, catando cada día, cada lote y adaptando el proceso de vinificación, de remontage, del proceso de extracción de taninos. Y eso es muy, muy importante porque permite definir e identificar la personalidad de cada lote. Nosotros preferimos trabajar después con muchos lotes con diferencias características organolépticas diferentes para después empezar a mezclar, porque el Cabernet Sauvignon hace parte del ADN de Rothschild, pero el asamblaje también. Igual, en un mismo Cabernet, nosotros jugamos con asamblaje de microterroir. Y eso es importante tener una multitud de expresión de ese mismo Cabernet Sauvignon. Entonces, por eso que vinificamos haciendo la diferencia de cada lote y no hacer algo homogéneo. La homogeneidad lo hacemos a través del asamblaje. Y eso es un concepto bien francés. Muy bien, Y después, muy bien. la parte... Entonces, incluso cuando hablamos de un varietal como Cabernet Sauvignon, en el caso de Origine que vamos a catar, estamos hablando de un blend de Cabernet Sauvignon. Sí, es el mismo viñedo que tenemos alrededor de la bodega que entra en Origin, pero, por ejemplo, va a tener diferentes Parcelas, diferentes parcelas. micro terroir, exacto, exactamente. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Y, y después el proceso bastante tradicional, por ejemplo, de la prensa vertical, esa prensa que usamos después son la misma que se usa en Mutorochil o en Almaviva. Ahora Muy bien. le voy a proponer subir para mostrar la vista que tenemos antes de empezar la degustación. Así que no sé si mientras tanto tiene preguntas, dudas sobre la parte de vinificación, la parte de terroir, No, antes de mostrarle el cre- viñedo. creo que usted ha llegado en Chile y como los franceses usualmente ocurre, piensan que va a ser más fácil hacer vinos en Chile que en Bordeaux. ¿Cómo ha sido tu experiencia al llegar? ¿Con qué idea llegaste? ¿Qué descubriste cuando llegó? Yo voy a decir en toda honestidad exactamente lo que tú dijiste. Yo llegué y pensé que en Chile era como todo muy homogéneo en nivel de terroir. Entonces dije, bueno, muy homogéneo, hay sol, yo puedo meter el agua con el tema de irrigación cuando quiero, es decir, que va a ser un paraíso y todo fácil. Así que llegué diciendo, ya perfecto, yo soy francés, yo conozco de Bordeaux, yo puedo vinificar y manejarlo. Pero finalmente es muy, muy difícil porque primero, lo que yo decía, ese mosaico de terroir, hay que realmente identificar el terroir y después la variedad que está sobre ese terroir
y cómo cultivarlas. Te puedo decir que finalmente al inicio en el campo teníamos carmenera acá en Maipo. Lo arrancamos y plantamos más Cabernet Sauvignon, un poco más de Syrah, porque en una parte del campo que le voy a mostrar ahora hay entradas marítimas. Incluso esa parte de nuestro terroir es mucho mejor para los Syrah que para los Cabernet Sauvignon o otra variedad. Entonces, hay que realmente entrar. Y después cuando uno dice, sí, perfecto, la irrigación es un concepto mágico porque mete el agua. Sí, mete el agua, pero hay que realmente pensar cómo la planta va a reaccionar con la temperatura, es un clima acá en Chile muy seco. Entonces, a veces la planta no reacciona de la misma manera. Entonces, realmente hay que, como en cada zona, yo creo, tener mucha humildad, escuchar lo que dice el terroir, escuchar lo que dice la planta y trabajar en conjunto con esa planta y ese concepto de la naturaleza para después llevarlo al vino y seguir haciendo nuestro trabajo. Pero no es llegar y pensar que finalmente todo fácil, no, es al revés. Hay que Bueno, comprender lo que es Chile para después tratar de expresar lo que es Chile en la botella. muy bien, gracias. Te lo congratulo por es una humildad de lo enólogo comprender el terroir y respetarlo, ¿no? Eh, Sí, ah, aquí. qué Eso, rico. mientras tanto ustedes está de noche en Brasil, mira, ese es nuestro viñedo y la verdad que es, realmente trabajar en esas condiciones todos los días no es fácil, ¿eh? Porque uno quiere vivir en la bodega y dormir acá con esas vistas. Ese sería el punto donde yo pondría mi mesa para trabajar todos los días, porque creo Sí, que yo tengo mi oficina que ve el viñedo todos los días y una parte mágica que hay en Chile es que en invierno no llueve mucho, pero hay nieve que cae en la cordillera sí. y cuando cae la nieve en la cordillera tenemos la impresión que finalmente alguien pasó un poco de pintura blanca en la cordillera y se ve de la oficina la puesta del sol con la cordillera y el Ah, viñedo. Y eso, no, eso qué es rico, increíble. qué rico, Sí. increíble. Muchas gracias. A- Así que ahora les propongo bajar y volver a la degustación. En términos de Perfecto. proceso, esa bodega permite también que otra parte de la bodega, donde nosotros hacemos toda la producción, es decir, embotelación, etiquetación, entonces todo el proceso lo estamos haciendo aquí y manejando de A a Z, porque es importante también para nosotros como Rothschild tener nuestro laboratorio, todos los análisis, el proceso y realmente chequear que lo que estamos haciendo nosotros desde la uva, la botella, la etiqueta, va a llegar al cliente conforme con los estándares Rothschild. Muy bien. Eso es una cosa entretenida sobre el nombre de la bodega que usted ha hablado, ¿no? Que Rothschild quiere decir exactamente escudo rojo o escudo vermelho. Sí, Entonces, en verdad, es lo único proyecto de la familia del barón Philippe Rothschild que carrega su nombre afuera de Francia, ¿no? sí, exactamente. Eso es. Y, Bueno, y sí, después no lo puede comenté, hablar. pero todo el proceso de crianza que está con esa varica, cuando hacemos los trasiegos, entonces ahí, por eso que tiene un poco de varica, porque estamos trabajando sobre los trasiegos de los escudo rojo Origin, la cosecha 2019, que recién nosotros empezamos a armar y estamos subiendo las varicas para armar la mezcla 2019. Qué bueno. ¿Qué barricas usan? Varica 100% francesa. ¿Pero No porque de qué tonelería? ¿O de cuáles tenemos varias. tonelerías? ¿Varias tonelerías? Tenemos varias, las principales, no quiero hacer publicidad sobre los toneleros, pero No, lo principal son los grandes como Taranzó, Segamoro, Sylvain, ok. esos son los principales. Pero nosotros tenemos también un concepto con la barrica de decir,
vamos a usarlos como un condimento en la preparación de un plato. Es decir, que para mí la barrica tiene que venir para poner la fruta y el vino arriba y no meter la barrica encima del vino. Entonces, Ok. por eso que nosotros con esa cosecha y los nuevos diseños y nuevos productos que estamos lanzando, reducimos de más o menos 30% el impacto de la madera nueva. Hoy Ok. día estamos usando menos madera nueva para trabajar más también en la expresión de la fruta y también lo que bajamos es el tostado de la madera. Antes teníamos medium plus, como igual que el café, finalmente Sí. hacia más tostado y hoy día estamos medium light. Y Muy también bien. trabajando con barricas más grandes, trabajamos con volumen de 500, 600 litros, no solamente barrica tradicional bordolesa de 225 litros. Ah, qué bueno. Eso te permite también encontrar el equilibrio en una uva más elegante, ¿no? Hay un equilibrio fino Sí, en el vino mucho mejor, muy bien. Y exactamente. Sí, sentimos eso a los sí. vinos. Uma coisa que eu queria, bueno, aos que ainda não abriram seus vinhos, agora é uma boa hora. Aos que já abriram, fizeram a coisa certa, porque os vinhos que a gente vai degustar hoje se beneficiam muito da aeração, né? Seriam vinhos até que a gente decantaria. Os meus eu coloquei na taça no começo da nossa entrevista. Eu peço desculpa por não ter avisado a todo mundo para já fazer o mesmo, para dar a chance do vinho abrir, mas como a gente ainda tem mais uns 30 minutos de conversa, todo mundo vai conseguir experimentar essa evolução do vinho na taça. Manuel, eu gostaria que você hablara um pouco sobre a cosecha 2018, porque además de utilizar la selección óptica por la primera vez, ha sido una cosecha muy especial en Chile, ¿no? Sí, 2018 voy a decir que es una cosecha que para mí tiene un balance, un equilibrio muy interesante. ¿Por qué? Veníamos de un 2017 muy marcado. 2017 fue un año de mucho calor y enero, febrero, que es para nosotros el fin de la maduración de la uva, mucho calor y faltaba agua. En 2018 nosotros tuvimos un año con menos lluvia, que fue más o menos 25% menos que los años, el promedio de los años, pero esa lluvia cayó a 90% en invierno. Entonces partimos 2018 con una reserva de agua en el suelo mucho mayor que antes y permitió que el ciclo de la viña partió bastante bien con esa reserva en el suelo que permitió que la viña partió sin problema. Después, la primavera de 2018 fue una primavera fresca. Entonces, la viña hubo un crecimiento como muy homogéneo. Y después, cuando llegamos en noviembre, ahí empezó con más calor y la época de la floración fue muy rápida y homogénea, lo que permitió finalmente que la uva sea en un proceso de desarrollo bastante homogéneo. Lo que pasó después, durante el mes de enero, febrero, hubo calor en 2018, pero siempre con ese aire fresco durante la noche que hace bajar la temperatura. En Chile tenemos más de 20 grados entre día y noche. Es eso muy impresionante porque podemos estar durante el día con 30 grados y pasar de noche a menos de 15 grados. Y esto finalmente es muy bueno para la maduración de la uva y la producción de la parte aromática y la parte de los taninos. Y eso es lo Qué que bueno. pasó en 2018 y después, llegando en abril, hubo más calor, pero de forma, una baja de forma regular y homogénea también. Entonces, nosotros empezamos los Cabernet Sauvignon la primera semana de abril, alrededor del 5 de abril, y pudimos esperar para cosechar los Carmener hasta el 15 y 17 de mayo. Entonces, era como una cosecha ideal donde finalmente no había extrema.
que para mí son las mejores cosechas, porque cuando hay demasiado calor o demasiado frío, hace como cosecha difícil. Acá finalmente fue muy homogéneo y permitió a nosotros, por ejemplo, esperar el momento perfecto para cosechar, sin que sea con temperatura extrema, no, por ejemplo, por los Carmener. Así que conservamos frescor, y el 2018 para mí es mucho más interesante porque el 2017 en comparación, porque el 2017 es un poco más marcado con el calor. 2018 es más un equilibrio y conserva ese frescor que para mí da el potencial del vino y también el potencial de crianza Sí, para y los de guarda. que están a acompañar con nosotros, sería entretenido o interesante explicar lo que es marcado de calor. Un ano más dulce, más volumoso, más, ¿cómo? Por favor. Sí, lo que yo decía al inicio, que cuando tú tienes esas tres madurez y finalmente el equilibrio que hay que hacer entre esas tres madurez, uno define, porque es el estilo de cada uno, cuándo es el momento de cosecha. Cuando hay mucho calor, lo que pasa en el viñedo es que finalmente la uva empieza a deshidratar un poco. Entonces, hay una concentración natural que es un poco extrema y que genera que la uva naturalmente tiene a ir hacia un poco característica de mermeladas y no de esa fruta fresca que nosotros estamos buscando. Y obviamente el azúcar sube y la acidez baja. Entonces, es muy difícil después tratar de llevar una acidez natural y frescor en el vino que para mí lleva elegancia también a nivel de los Sí. taninos y tú te encuentras con un vino que puede ser más goloso, más volumen, más redondo al inicio, pero un poco demasiado maduro y demasiado hacia la fruta que tiene demasiado azúcar. Y esa evolución para mí es un vino que donde provoca mucho placer al inicio, pero la evolución a veces puede ir un poco más hacia el lado de caer y dejar un vino un poco pesado, como se dice. Muy O, bien. por ejemplo, en el caso de Almaviva, cuando tú estás más cerca de la cordillera, ese efecto lo puede eliminar, porque el terroir lo mantiene en un lado más fresco. Muy bien. Bueno, vamos a los vinos. Muchas gracias Sí, por la perfecto. aula. Así que el primer vino que les propongo degustar esta noche es el Escudrojo Gran Reserva 2000, Zafra 2018, fue el cambio de esa etiqueta asociado al cambio de estilo, donde yo le comenté la madera, el cambio de la selección óptica, el micro terroir. Entonces, realmente no solamente un cambio de packaging, pero un cambio completo del estilo del vino. Ese vino es el vino que creó la baronesa Philippine de Rothschild después de Almaviva, y la primera zafra fue 99. Entonces acá, casi 20 años después, estamos con ese vino, que es un poco nuestro flagship wine, con esa etiqueta roja muy típica, y también un concepto de assemblage, porque cuando llegó la baronesa, decidió hacer ese vino Chateau acá en Chile, que era Almaviva, y después ese segundo vino, Escudrojo, pero los dos con concepto de assemblage y también los dos con los raíces en el Valle del Maipo. Ese cosecha 2018, Gran Reserva, es un asamblaje de 44% de Cabernet Sauvignon, 39% de Carmener, que siempre son los dos pilares principales del escudo Gran Reserva. Después tenemos 11% de Syrah, de Maipo. Tenemos 4% de Petit Verdot y 2% de Cabernet Franc. Entonces, Ah, no. lo que yo explicaba, que finalmente no solamente es un asamblaje de esas cepas, pero también un asamblaje adentro de los Cabernet Sauvignon, adentro de los Carmener, adentro de los Syrah, etc. Es un asamblaje de los microterroirs que le expliqué un poco antes. Bueno, no vamos a hablar del tema color, porque siempre el color acá en Chile tenemos suerte de ese color por ese refresco que llega de noche. En nariz, para mí es un vino
que también necesita aire para abrirse, pero primer nariz tiene esa parte aromática característica de Carmener, un poco de frescor aromática, esa fruta entre fruto rojo, un poco de pequeños frutos negros, notas de especia fresca, y cuando se le abre con un poco de aire, ahí entramos en una nariz un poco más profunda, notas de más pimienta negra, nota de ahí frutos negros de moras, un poco de aréndano, esa nota de blueberry también que tenemos. ah, y esa nota que después llega, por eso yo decía que la madera la usamos como dar más complejidad, esa nota un poco de, de vanilla, un poco vanilla de tostada, un poco de almendra, llega después. Entonces, por eso que finalmente esa nota leve del tostado es muy interesante porque va en la complementariedad del vino y de la parte frutal. Sí, para mí la madera está muy bien integrada, no se sobresale al vino, lo que es una calidad, eh, un factor de calidad importante para nosotros. Me gusta mucho el aroma de hierbas que tenemos, el toque especiado que usted ha hablado, hay un floral y también hay un grafito que para mí es muy entretenido en el tema mineral. Los vinos tienen muy, muy buena elegancia, pero me encantan los taninos, que tienen una polidez importante y están ahí sin que uno consiga eh, perceber muy claramente su fuerza, porque son muy bien polidos, muy elegantes y muy finos. Te lo congratulo por lo vino. Nosotros cuando catamos, Eduardo Milán, que es nuestro editor de vino, ha conferido 92 puntos en ese vino y fue uno de nuestros preferidos y por eso que elegimos para esta noche. También por ese tema histórico, porque en Brasil muchas personas empezaron a tomar vino con escudo rojo. Yo fui un de esos al inicio de los años 2000 porque nosotros encontrábamos ese vino en Duty Free cuando llegábamos de viaje. Era, por ejemplo, hacer la felicidad de los amigos, sacar unas botellas en el Duty Free y entrar en Brasil. Y fue, yo creo que ha pasado en ese tiempo por una evolución importante en el proceso de vinificación, rumbo a una comprensión mejor de terroir para poder dejar, es mucho más difícil hacer un vino ancorado en la elegancia do que en la potencia. Así que Mm. es muy bueno ver que usted ha elevado los vinos cada vez más como a la elegancia y la finesse y también creo que eso colabora mucho para la capacidad de evolución en botella, ¿no? Entonces, te lo congratulo por eso. Muy bueno vino mismo. No, obrigado, Cristian. No. Realmente yo creo que lo que tú dices, esa parte de tanino y que yo tengo en boca esa nota de mineralidad, cuando yo decía el gusto del terroir, cuando yo degusto eso y si yo le gusto los ojos cerrados, yo a mí veo y siento esas piedras de Maipo, esa piedra como en el ron que a veces se encuentra, esa nota un poco, como tú decías, de grafito, esa nota de mineralidad, yo la siento en boca y esos taninos, para mí son los taninos típicos de Maipo, de su Cabernet Sauvignon de Maipo, que son, sí, bien pulido, pero lo que nos hizo también hacer un salto en la expresión de elegancia, de esa frescor aromática y de su calidad de tanino, fue la selección óptica, porque esas pequeñas bayas que a veces siempre tenemos dentro de un racimo, no hay 100% de homogeneidad. Entonces,
esa selección óptica permitió eliminar a veces esas bayas chiquititas que son deshidratadas y a veces es una deshidratación que ocurre cuando la uva no está 100% madura. Es decir, que hay una pequeña concentración de también taninos un poco más verde y eliminar eso nos permitió llegar a un nivel de finés mayor y de expresión de taninos, de elegancia de tanino aún mayor. Y eso es lo que yo encontró ahora en boca, como Muy bien. esos taninos suaves. Sí. Para os que não compreenderam como, para os que não entenderam como funciona a seleção ótica, a máquina vê grão a grão, bago a bago da uva e pega aqueles bagos que não estão em conformidade e daí acontece como se fosse um tiro de ar comprimido e esse tiro de ar comprimido joga fora essa uva. Então, acaba passando só as uvas que estão dentro da conformidade técnica exigida programada pelo enólogo. Então, isso faz com que você possa tirar grãos defeituosos, grandes demais ou pequenos demais, e daí você só tem os grãos que você considera perfeitos para a elaboração do vinho, né? Isso ajuda a você ter uma homogeneidade, que foi uma palavra que o Emanuel usou muito, na origem da matéria-prima e gera vinhos também mais equilibrados, com um perfil bem definido de fruta, que é o que a gente sente aqui nesse vinho. Você sente que ele não tem arestas de desencontros dentro do perfil de fruta dele. É muito, muito interessante. Para quem estava ouvindo a gente falar do nariz e da boca, é interessante ver, assim, eu faço, quando avalio, eu não sou tão bom no nariz como eu já fui antes. Hoje eu sou, quando eu comecei a degustar, eu olhava muito para os aromas do nariz e depois, com o tempo, o Eduardo Milan me ensinou que vinho é para beber. Então, hoje eu dou muita importância ao que eu sinto no paladar. E o paladar também é aromático. Então, a grafite, sobretudo, que a gente estava descrevendo e que é uma característica dos grandes vinhos, sobretudo com Cabernet Sauvignon do Chile, você sente muito no fim de boca. Então, é o retrogosto e é um olfato que você sente não no nariz inicialmente na taça, mas é o que você sente na boca. E eu acho fabuloso isso nesse vinho. É muito legal. Muito rico, Emanuel. Muchas gracias. Si quieres seguir para el próximo vino, sería muy bueno. Sí, eso ahora le voy a proponer el nuevo vino que estamos sacando con esa cosecha 2018, Escudo Rojo Origin. Es un Cabernet Sauvignon 100%. ¿Y por qué Origin? Es porque lo que expliqué al inicio, es un vino que un poco hace referencia a nuestros orígenes. Es decir, que cuando llegamos a Chile, cuando la baronesa decidió invertir en Chile, era buscando el mejor terroir de la cepa que nosotros conocíamos mejor en Bordeaux, que era cepa Cabernet Sauvignon, que son la cepa del famoso Mouton Rothschild. Y encontramos que el Valle del Maipo era el mejor valle para el Cabernet Sauvignon, según nuestros criterios. Por eso que decidimos hacer un vino dedicado al Origin Maipo, y por eso que lo llamamos Escudo Rojo Origin, hace referencia al origen de Escudo en ese valle. Es un vino que realmente es una selección de los mejores microterroirs de Cabernet Sauvignon, acá en nuestra zona de Maipo. Lo que yo decía, acá en esa selección de microterroir, usamos esa selección de electroconductividad para buscar las microzonas de Cabernet Sauvignon que son un poco más estructurados, que tiene unas plantas con menos producción, porque queremos que finalmente sea un Cabernet Sauvignon que está en sufrimiento para entregar realmente pequeños racimos para entrar en ese cuvée especial. Después, obviamente la selección óptica es aún más estricta
y cuando después hicimos la vinificación, son micro lote que usamos en vinificación, para después una crianza en barrica. Los dos tuvieron 12 meses de barrica, pero acá tenemos 30% de barrica nueva con escudo Origin y 70% de barrica de un año. Acá tenemos 25% de barrica nueva, pero también tenemos barrica de un año, 2 años, 3 años y 4 años en escudo Gran Reserva. Acá es una selección, obviamente, de barrica un poco diferentes, que tiene un poco más de potencia en tanino, pero lo que buscamos es realmente la expresión de Cabernet Sauvignon estilo francés en Chile. Y eso es lo que a mí yo encuentro lo que llamamos en Francia el bouquet de ese vino, que realmente muy, muy agradable. Tiene esa elegancia de Cabernet Sauvignon, esa nota primero de casis, esa nota un poco, se nota un poquito más la madera, pero nota de casis del Cabernet Sauvignon fresco. Eso es lo que buscábamos, esa frescura, esa elegancia de nariz. Tiene notas también de especias, de fruto negros, pero es muy interesante ese nariz, que tiene una evolución también de vino donde a veces se puede encontrar como casi lote de Cabernet Sauvignon que encontramos en barrica en Bordeaux. Y es un vino que después en boca, uh, eso no voy a escupir, es muy bueno. Así que ese vino tiene una elegancia de tanino remarcable, remarcable. Ese vino tiene esa expresión de un Cabernet Sauvignon que entra en boca, que quizás no tiene un volumen de algunos vinos chilenos que son muy poderosos en la intensidad de boca, pero es un vino que es mucho más largo. Y eso es lo que nos interesa, tener un vino en elegancia, tener una columna vertebral mucho más larga, de esos taninos que viene del Cabernet de Maipo, y se siente la diferencia de acá, se tiene un poco más de estructura acá en boca, que viene de esa selección de su microterroir, pero también ese frescor natural que se mantiene en boca y que da también el retrogusto, como a mí yo encuentro una mezcla entre frutos negros y frutos rojos, pequeños frutos rojos, como un poco a veces de frambuesas, nota Sí, también de queso arándano y nota de pimienta de Sichuan que está presente, nota también de un poco de caramelo que viene un poco de la barrica, pero muy elegante, muy equilibrado. Y a mí lo que yo encuentro que es un vino, a pesar de ser un vino de una gama un poco más alta, es un vino fácil de tomar, muy agradable. Y esos taninos muy elegantes de Maipo, yo lo encuentro que en ese, con esa barrica que ayudó a pulirlo aún más, lo encuentro el tanino aún más pulido que en el Gran Reserva. sim. Na minha opinião, esse vinho tem, como dizer, mais volume e mais concentração. É um vinho mais sólido do que o Gran Reserva, obviamente. E apesar dele ser um vinho monovarietal, ele tem muitas camadas também, o que é uma coisa que às vezes a complexidade a gente busca justamente nos blends, mas existe uma muito boa complexidade nesse vinho, mesmo ele sendo não contando com a possibilidade de ser um blend. Eu gosto desse tema que você falou das frutas vermelhas e das frutas negras. Eu sinto inicialmente ameixa, mas muita amora também nesse vinho. É interessantíssimo a questão do volume de boca, que ele tem um pouco mais de opulência que o Gran Reserva, mas ele também tem uma vibração de acidez forte, assim, me lembra até um cítrico de tangerina, e isso refresca e suaviza muito o conjunto do vinho. No final do vinho eu consigo sentir a mesma ligeira, de forma mais ligeira, o grafito que a gente sentiu no vinho anterior e bastante alcaçuz. Isso está muito de acordo com o que o Eduardo já tinha colocado na descrição do vinho, que recebeu 93 pontos aqui na revista, e eu posso dizer assim que
apesar da faixa de preço dele, como você colocou, ser uma faixa de preço um pouco mais elevada de um vinho premium, na minha opinião, é uma excelente compra por conjugar essa faixa de preço com essa pontuação e essa característica. Acima de tudo, eu sinto que ele tem as características do Cabernet Sauvignon do Maipo, sem tender excessivamente para o mentol, que às vezes caracteriza essa região. A fruta tem muito mais exuberância e uma madurez sadia do que os aspectos, às vezes, mentolados que a gente sente ou sentia como o perfil do Cabernet Sauvignon no Maipo antigamente. Eu acho que o uso de madeira ainda está bastante presente nesse vinho, mas eu acho que faz parte do processo de evolução dele e vai permitir uma curva muito interessante. Eu acho que mais entre 5 e 10 anos, eu adoraria tomar esse vinho daqui a uma década. Eu acho que ele vai estar próximo do seu ápice entre esses 5 e 10 anos mais de vida. Então, nós estamos aqui em 2020, em 2025 eu gostaria muito de abrir essa garrafa novamente e poder experimentá-lo. Parabéns por essa interpretação que você está fazendo do Cabernet Sauvignon do Chile. Você fala desse aspecto francês. Eu acho que eu sinto esse aspecto francês do vinho, sobretudo na forma como a madeira está sendo trabalhada dentro dele, mas também pela situação de deixar o frescor do Cabernet Sauvignon falar um pouco. E aí eu tenho uma pergunta para você, se você, para poder, se para lograr esse teor de fruta rica, con frescor de buena acidez, se hace cosecha en momentos muy, muy distintos para tener una uva que viene con más frescor y después otra con más dulzor y más madurez. ¿Cómo lo hace? Eso es pasando mucho tiempo en el viñedo, degustando las bayas y haciendo análisis de las bayas al momento de la maduración. Porque finalmente nosotros hacemos también a veces degustación a ciega de los compuestos de una baya. Es decir, que finalmente degustamos la película, la pulpa y las pepas de forma diferente Aquí y separada. las pepas son los carozos aquí. Puede hablar, Sí. por favor. Así, no, porque finalmente esa degustación permite ver si tenemos obviamente la madurez de la pulpa, pero nos interesa también la película con esa característica de frescor. Entonces, pasando en el viñedo, degustando 2, a veces 3 veces a la semana, para ese mismo definición de microbloques, nos permite cosechar al momento oportuno según nuestro criterio, porque cada bodega tiene su estilo y ese estilo de frescor, elegancia, se determina al momento de la cosecha y está presente, porque a veces una parte de la bodega, del cuartel, puede estar un poco más maduro que el otro. Entonces ahí cosechamos en un mismo cuartel, a veces en 2, 3, 4 veces. Muy bien, muy bien. Y nosotros hablábamos que Maipo sería el terroir de Cabernet Sauvignon en Chile. Alto Maipo aún más, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas veces estamos a hablar de Carmener en Chile y otras cepas, pero para mí en Cabernet Sauvignon encontramos la raíz de la vitivinicultura de Chile está en Cabernet Sauvignon. Y para mí es muy feliz, es muy placeroso ver bodegas dedicarse a hacer el Cabernet Sauvignon de una manera pura y como varietal también.
porque Sí. creo que eso es importante como un resgate histórico del inicio de la vitivinicultura de calidad en Chile, que por veces se pierde cuando uno intenta buscar novas modas, fashions a cada momento. Pero entonces, Mm, te lo congratulo por Origin. Yo creo que hace jus a su nombre de las orígenes del Cabernet Sauvignon en Chile, y estoy muy impresionado con esa cosecha 2018. mm, Yo he tenido la oportunidad de catar algunos vinos que son de colegas tuyos e incluso como que hermanos tuyos, porque caté Almaviva con Michel Friou a la semana pasada, el 2018, y ujú, caté con Enrique Tirado Don Melchor hace tres semanas, 2018, y puedo decir que es una cosecha para comprar los vinos de gran calidad en Chile y mantenerlos en la cave, en la adega por un tiempo más, porque en mi opinión, en años más vamos a mirar al 2018 y decir, fue una cosecha muy, muy especial. Sentimos que los mm, vinos de la categoría premium encontraron aún más sí, en su calidad y sobre todo en la pureza de fruta, que si el enólogo no intentó a meter la pata en demasía, la pureza de fruta se expresó de una manera linda y los taninos vienen junto con eso y el frescor. Es muy difícil encontrar una añada con tanto equilibrio, ¿no? Eh, sí. parabéns por los vinos. Ha sido una deliciosa experiencia poder catarlos con usted. Para las personas que están aqui com nós agora, tenho que dizer que o nosso dia a dia, num ano em que não tem Covid e que a gente está viajando com os enólogos, é exatamente assim. Entrar numa vinícola, visitar a vinícola, entender como é o terroir dos vinhedos, como é feita a recepção das uvas, ver quais são as barricas que estão ali, os tanques, conversar com o enólogo sobre a visão que ele tem de vinho e degustar vinhos. Obviamente que a gente costuma degustar 30 vinhos num dia. E aqui a gente teve a oportunidade de degustar 2 grandes vinhos já prontos para serem saboreados. Eu tive a oportunidade, porque o Remy me deu de presente, Emanuel. Remy me ha dado como regalo uma bodega de Baronesa P Mm, 2018 ujú, y ha sido una tremenda experiencia. Ojalá los vinos lleguen en breve en Brasil. Yo sé que virán muy pocas botellas, creo que serán solamente 600 botellas para todo el Brasil. Yo estoy intentando convencer eh, Remy y Juliana de La Pastina a cederem para que nosotros podamos comprar un par de botellas y asegurar un par de botellas para nosotros. Pero fue un gran vino y eso será eh, tema de una materia que vamos a hacer en la edición de enero, en el próximo año. Pero aprovecho para te congratular por los vinos. Era una gran responsabilidad hacer un vino con el nombre de la baronesa, ¿no? Y yo creo que ella, si estuviera viva, estaría honrada con el vino. Así que te lo congratulo por eso. wow.
Obrigado, muito obrigado. No, no, fue un proyecto, lo dije, de lo más apasionante que me ha tocado hacer en mi vida profesional. Ah, obviamente con mucha presión, porque tuve suerte de conocer a la baronesa, tener cena con ella y obviamente el personaje de la baronesa, que era ese carisma que tenía, finalmente tratar de hacer un vino en homenaje en esa persona era realmente mucha presión. Y por eso que ese vino dedicamos más de un año y medio en determinar el estilo del vino. No estoy hablando de la calidad, pero el estilo del vino, y yo creo que era algo importante para tener un vino, lo vamos a dedicar obviamente un momento especial para eso, porque podríamos hablar mucho más, pero solamente decir que era muy importante decir que vamos a crear un vino con una personalidad fuerte, como lo tenía la baronesa, y la verdad que cuando estamos degustando hoy día ese vino, que se embotelló en mayo, que se tiene 6 meses, un poco más de botella, y cuando probamos ese vino, quedamos impresionados, incluso yo. Entonces, y yo encuentro como que es un vino que va a dar realmente un gran futuro. Bueno. Pero no, no se preocupe, vamos a, obviamente los amigos brasileños, reservar garrafas de baronesa especialmente para ustedes. Así que Qué nos bueno, queda poco, pero igual queda para Brasil. qué bueno, qué bueno. Sabe que yo trabajé durante un día para la baronesa y fue cuando la conocí. Yo trabajé en la cosecha en Mouton Rothschild, creo que fue en 2011. Yo he recibido Ok. una comenda como Vendanger d'Honneur. Eh, y tuve una Sí, de las experiencias más increíbles que tenía. Te puedo decir que solamente yo y Manuel Beato, mi amigo Manuel Beato, uno de los mejores sommeliers, si no el mejor sommelier de Brasil, sí. fuimos los dos que terminamos nuestras hileras primero, por completo. Así que hicimos por merecer y una de las cosas más entretenidas ocurrió porque cuando fuimos a almorzar, almorzamos juntos con las otras personas que estaban a hacer las cosechas, todos los trabajadores. Ujú. Y yo recibí como una bagueta con mantequilla y, y una botella de vino que no tenía rótulo, no había nada, y una copa que era una copa de tomar leche, algo así. Y cuando me sirvieron lo vino, yo dije, mira, acá hay algo muy especial. Y era una botella de Mouton Rothschild 1982. Mm. Fue una experiencia. Entonces, para mí también una cosa que ocurrió allí que fue muy entretenido fue que caté uno de los vinos más íconos del mundo en una copa que era completamente inadecuada y fue una experiencia maravillosa. Así que tengo muy buenas recordaciones Sí. de esos 2 o 3 días que pasé en Mutón y cuando conocí la baronesa, entonces ella seguramente merecía, y yo hablé a Remy, que deberían hacer un libro con la historia de la baronesa, porque, Sí. bueno, una mujer con una que acaba por asumir la empresa con la muerte de su padre, asume la empresa y no solo consigue mantener la empresa en un nivel, sino que pone una energía y una fuerza que mueve el proyecto Opus One, que era un proyecto de su Ujú. padre, y empieza un proyecto como Escudo Rojo y el trabajo con Alma Viva también. Entonces, eh, la admiración que usted tiene por la baronesa Philippine de Rothschild, tenemos nosotros también.
Y su vino Ah, sí. hace honor a su nombre y será muy entretenido poder catarlos otras veces con usted. Emanuel, quiero agradecerte mucho por el tiempo, No, por la presentación que ha hecho de la bodega. Seguro no contaba con eso, pensaba que íbamos a sentar en una mesa y hablar, pero sé que usted tiene mucha capacidad de innovación y Kelly también, entonces sé que ella está ahí con usted para ayudar a hacer las cosas sí, ocurrir. Y necesito agradecer también a Remy, que ha acreditado en la oportunidad de presentar los vinos a nuestros socios de nuestro club de vinos como un regalo, y también a World Wine, que ha sido nuestra y es nuestra gran parcera y ha sido nuestra gran parcera en esta oportunidad también. Muchas gracias, Emanuel. Si quiere hacer sus consideraciones finales, será un placer. sí. Muito obrigado, Cristian. Quería también agradecer a todo el equipo de World Wine, con quien empezamos y estamos con creo, una larga historia por escribir en Brasil. Muchas gracias también a ti, Cristian, a Dega, que siempre un placer compartir. Como estamos vecinos acá en Chile, pero siempre yo creo que tenemos como nosotros franceses y cultura franceses mucho más vínculos con los brasileños, que voy a decir con los chilenos, en términos de la cultura, en términos de la gastronomía, en términos de cultura de vino que usted tiene, y compartir con brasileños es siempre un gran placer. Lo único que hoy día estamos con ese tema de pandemia, no podemos viajar como lo Sí, queríamos, una pero pena. te puedo prometer que los primeros avión donde vamos a tener autorización, el primer viaje lo tenemos claro con Remy, va a ser Brasil. Así que, y ahí agradecer también a Kelly, que está apoyando también a todo ese mercado importante. Y muchas gracias a todos los que no veo, pero que están dentro de esa red, en su casa degustando los vinos. Y espero que la próxima vez sería juntos que podríamos compartir con buena comida brasileña. Así que muchas gracias, muy obrigado. Fue un placer y a su disposición para seguir la historia y después con Vanessa. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Salud. Espero encontrarte en nuestra, quizá en mayo, que vamos a hacer el lanzamiento de Descorchados. Yo sé que Patricio ha catado los vinos con usted, me ha dicho que lo Sí. ha gustado muchísimo de la nueva cosecha. Entonces, muchas gracias, y 2018 ha sido un gran año. Te lo congratulo. Gracias por la aula de vinos que ha dado a nosotros esta noche. Gracias a todos. Obrigado a todos por os sócios do nosso clube, que são os, vamos dizer, são a alma da nossa revista, porque vocês são quem tem mais relacionamento conosco todos os anos e todos os meses, a ponto de receberem na casa de vocês os vinhos que a gente mais gosta nas nossas degustações. Espero que vocês tenham gostado desses vinhos. Vocês têm a oportunidade de encontrá-los no mercado. O nosso objetivo com essa conversa foi compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia de degustação com vocês, e também retribuir a fidelidade e a lealdade que vocês têm com os nossos clubes. Por isso que vocês receberam esse vinho de presente. Fiquem bem, com saúde, aproveitando grandes vinhos, e nos vemos pessoalmente em breve, eu espero. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Emanuel. Obrigado. Boa noite, Remy. Boa noite. Boa noite, Kelly. Tchau, tchau.